Hola suscriptores y amigos, bienvenidos a una nueva edición de su canal Gnosis Primitiva. Estamos en directo, vamos a dar unos minutos para que las personas se vayan uniendo a la transmisión y así podamos conversar este tema tan interesante. Buenas noches suscriptores y amigos, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la vía tántrica como medio de liberación, enfocado obviamente hacia lo siguiente. Recuerden, grupo, que en la SH se viene satanizando mucho la vía tántrica por cuenta de las malas interpretaciones de los discipulados que tienen estas diversas escuelas. Tengo entendido que son varias. Satanizan esta vía tántrica, aunque Moyano no lo hace así. Luis Felipe Moyano dice que es un medio de liberación, solo que hay que tener cierta formación para poder acceder a esta vía como tal. Sin embargo, se viene malobrando esta vía de liberación por cuenta de algunos personajes, no todos, de la SH. Esto es importantísimo. Conversábamos esta mañana sobre la importancia de la energía. Particularmente hubo una persona en medio de estas satanizaciones que dijo que él se iba a liberar entre más energía o líbido sagrado derramara, pues la liberación era más eficaz, ¿no? Entonces este personaje inclusive exponía en una conferencia esto, en una disertación de los audios que gusta enviar a estos diversos grupos. Y pues esto no es cierto, porque si vamos a las diversas escuelas, tanto taoístas como gnósticas y de toda índole, todas en su esencia se preocupan por la conservación de este caudal energético para tenerlo como combustible y así pueda impulsar esa liberación espiritual. Bueno, vamos a hablar de un personaje que se llama William Reeds de Carl Jung. También vamos a hablar de Gurdjieff, que habló mucho de conservar esta energía y de tener un equilibrio con ella para poder entrar en el control de estos 5 centros de la máquina humana. Recuerden que el sexual es uno de ellos. Gurdjieff nos hablaba muchísimo del centro sexual y el control que debemos tener con respecto a este centro que es cual caballo, ¿no? Él ilustró gran parte de esto en su gran disertación sobre el cochero, el carruaje y el caballo, video que está aquí en este grupo de Telegram. Y pues en esos libros de Gurdjieff él hacía mucha referencia a la preservación de esa energía para que tuviésemos una mayor fuerza de combustión a la hora de emprender cualquier trabajo espiritual. Recuerden que el apostulado general de las energías dice que nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. En el universo todo es energía y en el pleroma también, porque los espíritus son antimateria, es decir, una energía mayor a la que conocemos aquí, pero son energía de otro calibre, digámoslo así, pero igual son energía. En física clásica se conoce que para realizar un trabajo hay que tener energía, porque de lo contrario no se puede realizar este trabajo. Entonces, en este orden, quiero decirles que es importantísimo tener en cuenta estas apreciaciones de controlar ese centro sexual que está desorbitado. Y lo vienen mancillando muchos estudiantes de la SH, satanizándolo, contravertiendo las enseñanzas gnósticas primitivas que se preocupaban por este fin, y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, grupo.
Bueno, retomamos. Esta vía de liberación ha sido satanizada, grupo, por cuenta de las agrupaciones de la SH, sin tener en cuenta que el mismo Luis Felipe Moyano, decíamos, se empeñó en que era una vía de liberación y lo explicó bien en el tomo 10 de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Hice varias conferencias sobre esto, una sobre Kundalini, que ya hablé de esto, está aquí en el grupo de Telegram. También hice otra sobre la vía tántrica, y ahora estamos hablando de este tema todos, aquí pues conversando sobre el particular. Vamos a mirar acá. Entonces, esto ha sido una especie de... Decíamos que esto ha sido satanizado. En el tomo 10 de la sabiduría hiperbórea, de los fundamentos de Luis Felipe Moyano, está explicado esto. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis no tanto en la tergiversación de las personas de la SH, sino en lo que sigue a continuación. Miren, grupo, yo sinceramente les digo, el gnosticismo primitivo, Gurdjieff, los sufi o el sufismo, las diversas escuelas esotéricas, siempre nos han dicho que esa energía debe utilizarse como combustible, como un potencial para nuestro desarrollo intrínseco espiritual. Carl Jung hablaba mucho de esto. Gurdjieff ni se diga, él hablaba mucho de lo que tenía que ver con el centro sexual, que es uno de los centros de la máquina humana, del control y del buen uso de este centro, como de las emociones y bueno, todos los centros anexos. Pero en la SH se han empeñado en satanizar esto, grupo, y es importantísimo decir que las satanizaciones no son buenas en ningún momento, porque cuando nosotros empezamos a hilar fino y a satanizarlo todo, entonces de alguna manera nos estamos enfrentando a una estigmatización, a un dogma que nos va a llevar a la perdición, nos vamos a extraviar en el camino. Entonces, ¿para qué sirve este potencial energético? Sirve como combustible. Un hombre o mujer descargado pues no va a tener el potencial suficiente para enfrentar los desafíos del espíritu. Es importantísimo entender esto. En el caulismo, que es una área de el tantrismo de la India, los Kaula, que por cierto participaron en la construcción del nacionalsocialismo, de las SS, estuvieron con el Führer, inclusive murieron por esa noble causa. De esto se escribió Moyano en su novela Belicena Vilca, bastante sobre esto, en algún capítulo, que no recuerdo. Este modo de tantrismo de los Kaula pues defiende esta vía de liberación. Claro, para entender esto hay que posicionarse desde Oriente, porque Luis Felipe Moyano lo que hizo fue una adaptación, una forma de adaptar el Tantra Kaula a las doctrinas de Occidente. Entonces, él creó, modificó el ritual de los 5 desafíos. Yo he dicho que el ritual de los 5 desafíos no es de Occidente, es de Oriente. Sin embargo, Luis Felipe Moyano lo retoma de Oriente, lo occidentaliza y lo hace practicable para Occidente. Y esto es importante entenderlo, porque el ritual de los 5 desafíos es un ritual Kaula, pertenece al Tantra del Kaulismo, y pues hay que entenderlo, ¿no? Ahora, yo quiero referirme aquí al científico William Reich, o Rich. Este señor hablaba de la energía orgónica y del potencial que tenía. Es más, creó un aparato para almacenar esta energía, ¿no? Muchos le llaman energía pránica, otros energía orgónica, bueno, de muchas formas. Pero este líbido, como le llamaba Jung, es importantísimo porque en él está el combustible, la gasolina para mover el carro de carne y hueso. O sea, nosotros somos un carro, necesitamos agua, combustible, mucha energía para mover este vehículo físico. Luego, si satanizamos el vehículo físico con dogmas y empezamos a decir
que no requiere de energía. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esto, grupo? O sea, yo lo que propongo es que veamos las cosas fuera de los dogmas religiosos, de los fanatismos, porque estos fanatismos no llevan a nada, grupo. De verdad les digo que el fanatismo como tal nos desvía del camino y no podemos perdernos tampoco en los conceptos. Hemos hablado de esto, ¿no? Entonces es importantísimo, grupo, entender esta forma de la vía tántrica. Es una de las 7 vías de liberación. Recuerden que Luis Felipe Moyano propone 7 vías. Ahora, en otras escuelas esotéricas se habla de muchas más. Pero refiriéndonos a Luis Felipe Moyano, pues él habla de las 7. Dentro de esas 7 hay una, que él dice más una, y la más una es precisamente la vía tántrica, que es muy satanizada por los SH y que no la entendieron. De hecho, les digo, no la entendieron. Entonces, grupo, aquí es importantísimo entender que necesitamos combustible, y ese combustible se llama líbido o energía genética o semen, que requiere nuestro cuerpo para hacer ese trabajo, tanto material como espiritual. Ustedes saben perfectamente que Gurdjieff decía, lo decía también Samael y muchos esoteristas decían, y lo siguen diciendo, que lo mismo que acabamos de decir, sin trabajo no hay energía, grupo. Y como se necesita energía para realizar trabajo, entonces es imposible que nosotros podamos realizar algún trabajo espiritual o material sin energía. Ahora les hago una pregunta. Ustedes saben perfectamente que los caballos de carreras los apartan de los animales hembras para que tengan ese potencial energético y puedan tener fortaleza. Los jugadores también entran en cuarentena de fútbol, los astronautas, todas estas personas, porque la ciencia en su saber saben perfectamente que es un desgaste. O sea, veámoslo nada más desde ahí, es un desgaste energético. Pero este señor que les vengo hablando de la SH, que es, se cree muy exponente de esa escuela, dice que él se iba a liberar, era botando semen a diestra y siniestra. O sea, eso fue lo que propuso. Y esto me preocupa mucho. Como les digo, esta mañana estábamos hablando de esto y era para mí prioridad conversar este tema, porque es importantísimo entender que esta energía tiene un valor potencial cuando está en el interior del cuerpo humano. Entonces, si la malgastamos, es como un carro sin gasolina. ¿A dónde va a ir? ¿Dónde lo van a llevar? O sea, no tiene combustible. Luego, un cuerpo sin gasolina, sin energía, no funciona, porque como dice el postulado de la física clásica, para realizar un trabajo se necesita energía. Entonces, grupo, esto es lo que yo quiero comentar entre ustedes, a ver si escriben, si mandan sus mensajes de voz, si se manifiestan, sería maravilloso. Quedo atento a sus intervenciones, a sus acotaciones y a lo que tengan que decir al respecto. Bienvenida a todas las apreciaciones, adelante. Bueno, seguimos en espera de sus apreciaciones, de sus aportes. Hagan las acotaciones que estimen conveniente, pronúnciense sin problema, hagan las preguntas que tengan que hacer, compartan, no sé, sus conceptos, hablen por favor. Somos 18 personas, agradecemos mucho la atención prestada y todo el empeño que pusieron en escuchar esta transmisión. Vamos a continuar. Entonces, cuando nosotros hablamos de una vía de liberación como tal, como la tántrica, pues es importante ponerle toda la atención y profundidad que requiere el tema, porque pues no puede ser posible que nosotros solamente escuchemos una versión e ignoremos las escuelas esotéricas milenarias que ya trataron este tema con antelación hace siglos atrás y las hagamos de lado. O sea, a mí me parece eso muy irresponsable. Ahora, si yo reviso los fundamentos de la sabiduría hiperbórea de Luis Felipe Moyano en el tomo 10, se darán cuenta ustedes que él no la prohíbe ni la neutraliza, solo dice que hay que estar preparado para asumir esa vía y que es peligrosa si no se tiene la preparación para hacerlo. Entonces, grupo, pues esto es como una forma de tertuliar, o sea, escriben, manden mensajes de voz, que yo aquí los estoy escuchando,
escriban si prefieren, y aquí estamos en contacto. Es una forma de una tertulia. Expresen sus opiniones, sus consideraciones, hagan las acotaciones también que deben hacer, y las preguntas, por supuesto. Bueno, no necesariamente gratiatir quiere decir prepararse para el momento del acto. Es una preparación antes, durante y después. O sea, es permanente ese nivel que se debe tener. Obviamente que la preparación empieza antes del acto, durante y después, porque ustedes saben que existen las poluciones nocturnas, y esto fue ya hablado por muchos maestros de antigüedad, ¿no?, que trataron este tema de cómo los vampiros energéticos, que este es un tema maravilloso, a través de esas poluciones nocturnas succionaban al estudiante o al iniciado y lo vampirizaban. Entonces recordemos esto, que es importantísimo, y hay que hablar de esta forma de vampirización. Bueno, no, se tiene que preparar la persona antes, previamente, durante, es decir, y después, durante el acto y después, mantener la preparación. Vamos a hablar un poco de las poluciones nocturnas. Esto es algo gravísimo, porque primero se descarga la persona, y segundo, es una forma de vampirización. O sea, las personas que tienen esto, tal vez las brujas, las larvas astrales, como quieran llamarlo, los vampiros energéticos nocturnos, como a ustedes mejor les parezca. Y créanme que Lilith, que es una deidad que adoran los SH, juega con esto a diestra y siniestra, y esto es importante hablarlo. O sea, por eso quise hablar por aquí, porque por YouTube no se pueden hablar estos temas. Lilith, ¿qué hace? Juega con esa energía del varón y se la saca, según muchos textos como el Grimorio Gnóstico y muchos textos judíos, ¿no? Entonces, eso es un punto. Ahora, vamos a centrarnos en la vampirización. Imaginen ustedes, grupo, una persona va conservando su linaje energético y lo descargan todas las noches. Pues un barril sin fondo, nunca va a tener esa energía para realizar un trabajo. Ahora, es importantísimo saber que la energía, como potencial energético, ni siquiera para lo espiritual solamente, sino para una vida normal, física. O sea, si ustedes se van a trabajar descargados, pues no van a dar rendimiento en el trabajo. O sea, hay un retraso porque no hay combustible suficiente, ¿sí? Entonces trabaja una máquina forzada, que era lo que decía Gurdjieff. La máquina trabaja a fuerza y el desgaste es mayor. Entonces hay que conservar esa energía. No es como dijo este personaje que les nombré en el inicio de la conversación, que decía que a expensas de emisiones de semen él se iba a liberar. Esto es totalmente ridículo. Además de eso, va en contra de los principios gnósticos antiguos y nuevos. O sea, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, suscriptores, grupo, es importantísimo el trabajo de preparación antes, durante y después, y no caer en la vampirización, porque los vampiros energéticos caen como mosca a la leche en las noches mediante estas emisiones nocturnas, ¿no? Estas micciones nocturnas. Entonces hay que tener en cuenta eso y entender que esa energía la necesitamos, bien sea para nuestro trabajo físico como tal, aquí en el mundo material, y también en el mundo espiritual. Entonces es importantísimo esto, y no se puede dejar satanizar algo que ya desde tiempos inmemoriales se tuvo conocimiento y ya se ha despejado toda duda. Pero los SH viven improvisando, viven malobrando las enseñanzas que están establecidas desde hace siglos y que no las han echado para atrás los maestros que se han liberado, solo las han utilizado bien sea a favor, o no las han utilizado porque no la necesitan, van por otra vía, pero no las malobran. Luis Felipe Moyano en ningún momento discrepa de la vía tántrica. Él dice que es una vía de liberación como cualquier otra, pero que es un poco delicada y que hay que dedicarle mayor atención. Entonces es importantísimo. Ahora, grupo, no es que se hable esto para que todos anden por una vía que no les gusta.
O sea, esto se habla a modo de conocimiento. Ustedes tendrán su vía, cual sea. Moyano dice que hay 7 más 1, yo digo que hay muchas, pero cada cual va a tener esto a modo de información, a modo de conocimiento, porque no se puede de ninguna manera dejar mancillar el conocimiento milenario gnóstico. Es que esto hace parte de los principios gnósticos que desde tiempos se plantearon y se aprovecharon, y muchos gracias a este potencial se liberaron, porque una meditación sin energía no funciona, es que no funciona, nada funciona. Entonces, si a expensas de derramar litros de semen, como decía este personaje, nos vamos a liberar, si a cuenta de eso nos liberamos, pues entonces ya toda la humanidad estuviese liberada hace mucho rato, como dice el Evangelio apócrifo de Juan. Si nos dijeran que el cielo está en el agua, ya los peces nos ganaron, ya están en el cielo. Si nos dicen que está en el aire, pues ya las aves nos ganaron hace mucho rato, ¿no? Dejémonos de tonterías, grupo, y enfrentemos las cosas con valor, con decisión y sobre todo con altura. O sea, nosotros no podemos afirmar el dice que se dice. No, es que se dice y dice esto. No, tenemos que investigar, porque estos temas son valiosos y atañen a nosotros. O sea, no es algo que lo inventaron de la noche a la mañana. Las vías de liberación por cuenta del sibaísmo, si lo hablamos, este es un principio que el sibaísmo comprende como una importantísima vía de liberación. En muchos sutras aparece esto. En el Vijnana Bhairava Tantra aparece una técnica o 2 o 3, no son más de 5, de transmutación, ¿no? Ahora, ¿qué se hace con esto? Eso ya lo hemos hablado en Kundalini, la conferencia la recomiendo aquí en el grupo. Hablé de eso, de cómo se utilizaba esto, o cómo se podía trabajar con esto, a modo de que pues nos beneficiara y no nos perjudicara. Entonces, grupo, pues yo lo que quiero aquí es que ustedes también hagan sus aportes. Y ahora pregunto, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Denme su opinión, manden sus mensajes, quedo atento y ya continuamos. Recuerden, es una tertulia, adelante, no es una conferencia, es una tertulia, estamos conversando entre amigos. Por favor, dejen sus mensajes, preguntas, acotaciones, digan lo que piensan, aquí no hay censura, solamente que ustedes puedan discurrir con la altura que requiere el tema. Adelante. Efectivamente, Gladys, es un tema que lo consideran tabú, inclusive en las sociedades modernas. Y es el tema que más se habla en el mundo. Todos los días, el tema que más se habla en el mundo es el sexo. Pero se habla pues de una forma ordinaria, burda, que pues aquí no tiene cabida. Pero nosotros, ¿por qué no vamos a conversar un tema tan esencial como este, grupo? Es importante lo que acota aquí Gladys, porque verdaderamente es que muchas personas dicen, no, yo ya tengo 60, 70 años, ¿qué potencial puedo tener energético? Mire, el cuerpo siempre produce. Lo que pasa es que cuando tenemos juventud, hay producción en abundancia. Es una máquina que produce toneles, pudiéramos decirlo así. A medida que los años pasan y ese caudal no se cuida, pues seguramente la disminución es inevitable, aunque se cuide. Pero debe ayudarnos esa energía a centrarnos en nuestros propósitos espirituales, porque es un combustible, o sea, no lo podemos negar. Apartémonos un poquito, a ver, grupo, de las supersticiones, de las escuelas esotéricas y todo esto. Veámoslo desde el punto de vista material. ¿Cómo queda una persona después de haber tenido 7, 10 orgasmos? Muy débil. Si es un hombre más, una mujer, no es tanto el desgaste, pero un hombre es inevitable, el desgaste es notorio. Entonces, ¿cómo quedamos? Desgastados. Entonces, si esto es un desgaste, ¿por qué nosotros tenemos que insistir desproporcionadamente en un despilfarro de energía? Ahora, vamos al taoísmo, que es una escuela que admiro muchísimo, y ellos sabían que había personas que no le interesaba eso de la transmutación, y diseñaron, por eso es que me gusta mucho el taoísmo, una doctrina para todo el mundo. Y es que ellos tienen una enseñanza para la gente que no acostumbra transmutar esa perla
como ellos le llaman, para fabricar ese embrión áureo, que también le llaman a ese combustible cuando cristaliza y pasa a ayudar a formar esos espíritus en nosotros, o bueno, no formar espíritus, sino ayudar a formar esos valores intrínsecos para cristalizar espíritu, o nos puede servir mejor como combustible para ese propósito. El taoísmo dice que tiene unas edades, no las tengo exactas, pero voy a tratar de recordarlas. Dice que entre los 16 y 20 años es todos los días, las veces que se quiera. De los 20 a los 30, una vez cada 3 días. Y así le van aumentando gradualmente hasta que llegan a las edades más maduras, donde ellos le reducen las eyaculaciones. Llega un momento en que una persona no puede hacerlo durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, de acuerdo a su edad, porque si no lo hace así, el desgaste de maquinaria del cuerpo físico va a ser abrumador. Voy a ir al chat y ya regreso, grupo. Bueno, grupo, aquí nos pregunta Gratiati, la vía de preparación, ¿cuál sería, Eddie? Es importantísimo tener en cuenta que hay muchas áreas en esto de la preparación para este propósito. Primero es entender lo que se va a hacer y el por qué se hace, ¿no? Porque muchas personas hacen cosas sin tener claro qué es lo que se va a hacer. Segundo, conocer las técnicas para emplearlas a nuestro favor, es decir, que no se produzca ese despilfarro de energía como tal. Que la persona quiera eyacular o no es cuestión de cada cual. Esto no se prohíbe para que no se satanice, pero si se busca un aprovechamiento espiritual, lo mejor sería no hacerlo. Ahora, si la persona eyacula, debe tener en cuenta que eso debe ir acorde con su edad, como lo dijimos anteriormente, porque de lo contrario se está haciendo mucho daño. Ahora, ¿cuáles son esos medios de preparación? Primero, lo que dijimos de entender lo que se va a hacer. Segundo, es ¿cómo se llama esto? Instruirnos, no encontraba la palabra, instruirnos sobre el procedimiento que vamos a seguir, es decir, la técnica, la metodología que vamos a seguir. Eso es fundamental, grupo, porque si no entendemos esto no llegamos a ninguna parte. O sea, las técnicas taoístas son las mejores, las que yo recomiendo, y son diversas, hay muchas. Puedo recomendar muchos libros que les estaré dejando en el grupo cuando termine esta disertación. Mantak Chia es un maestro, bueno, yo no me atrevo a llamarlo maestro, más bien es una persona que está tomando los textos clásicos del taoísmo y los escribe. O sea, como esos textos no nos llegan a nosotros de forma en Occidente, porque son antiquísimos, además de eso son difíciles de conseguir, Mantak Chia los estudia y nos los desglosa a nosotros, y pues por eso le dicen maestro, ¿no? Entonces, este señor tiene unas obras muy buenas para este propósito de la transmutación, pero existen obras clásicas taoístas para prepararnos para este fin. Ya de las técnicas no voy a hablar en particular, lo hablaremos en otra tertulia, pero sí quiero decirles que hay técnicas y hay medios de preparación para lograr este fin. Sí, Gladys, efectivamente. Por eso es el auge del porno en internet, por supuesto. Es que esa es la forma de drenaje. ¿Y quiénes están detrás de todo esto? Ya ustedes se imaginarán. Los famosos arcontes, ahí están, ¿no? Nuestro propio ego, si se quiere, álmico. Bueno, en fin. Pero estas entidades externas, más que cualquier otra, son las interesadas en esto. El porno es la máquina por excelencia, que se dedica al drenaje de la energía sexual. El porno es una de esas herramientas fundamentales para esto. Ahora, no quiero decir que una persona no pueda ver porno, eso queda a consideración de cada cual, porque aquí hablamos para mayores, para adultos, ese es un grupo sin censura. Y a veces el porno, si se utiliza positivamente, digo, entre parejas, o sea, que haya esa excitación erótica, entonces
puede ser bueno, ¿no? De filmarse, de pronto de mandarse cositas, de estimularse, puede tener un mayor aprovechamiento en cuanto a la unión sexual, sobre todo cuando las parejas están un poco maduritas, porque esto en la juventud yo creo que no hace falta. Sí, es un drenaje totalmente, y lo hace la industria del porno, y detrás de ellos está los parásitos energéticos que ya ustedes conocen, llamados arcontes, que pues están haciendo que esto se produzca y aprovechando ese caudal energético, porque recuerden, ellos sangre y semen es lo que persiguen, o sea, la sangre es fundamental para ellos, porque tiene el espíritu y el alma están deambulando es por la sangre, o sea, ese es el cuerpo del espíritu, la sangre, ¿sí? Es la sangre, por eso lo de la sangre pura, de limpiar la sangre y todo esto, ¿no? Porque ahí es donde se manifiesta. De ahí los rituales de sacrificios, porque pues se centraban en esto de la sangre, y recuerden que la sangre va muy ligada a la parte sexual también, ¿no? Inclusive los sueños con sangre tienen que ver con sexo. Entonces esto es importantísimo entender que sí, y que la pregunta no es incoherente, es totalmente válida, y la industria del porno tiene sus representantes, que son estos parásitos energéticos que están pues alimentándose de toneladas de semen, y que si lo puede drenar, por supuesto, lo drena la persona a la distancia, y cuando se produce el drenaje caen las moscas a la leche, de una, o sea, me refiero cual moscas a la leche, no vayan a pensar que, bueno, se me fue un término mal empleado, caen cual mosca a la leche, ¿no? Y pues ahí sí cae como anillo al dedo sin pensarlo. Bueno, grupo, ya me entendieron. Entonces voy a seguir por aquí y ya regreso. Sí, Aguilillo, efectivamente, es que la mayoría de rupturas de matrimonios empieza por esto. No quiero decir que es lo principal, pero sí tiene un alto porcentaje esto. Sobre todo en las personas ya un poco trascendidas en esto. Recordemos que nosotros vamos quemando etapas, ¿no? Empezamos con toda la fuerza, el potencial, y eso botamos a diestra y siniestra, y nos creemos el toro semental, pues. Luego esto se va superando, y a medida que hay desgaste, pues también va bajando el líbido. Entonces, imaginen ustedes una persona de unos 45 años con una muchacha de 22 años. O sea, esto va a ser terrible, o sea, y ese es el error que cometen las personas de la vida normal. O sea, a no ser que esa muchacha tenga una preparación en esa parte sexual y se convierta en una ayuda para el compañero, de lo contrario va a ser un problema. Y sí se convierte en un problema, valga que sí. De hecho, la ruptura de matrimonios de edad tienen que ver con esto. Una es la parte sexual, la otra son el envejecimiento, que ya pues las arruguitas y todo esto. Pero cuando se paran cama los viejitos y ya la señora no quiere nada, pues entonces el viejito va y busca a la muchacha que le haga el favor. Eso es así de sencillo, grupo, no tiene vuelta de hoja, y sí influye mucho. Ahora, cuando la persona no quiere y la otra sí, pues imaginen el problema que se va a suscitar. Esto es fundamental, ¿no? Y hay que tener un equilibrio en esto y saber tomar decisiones a la hora de una pareja con respecto a esto. Bueno, no, Gratiatir, la transmutación es simplemente la forma que empleamos, el método para que nuestra energía no se salga del cuerpo. Eso es todo. O sea, ahí ya no hay más nada que acotar. Ahora, la liberación es otra cosa, pero esa transmutación es el combustible que necesitamos para mantenernos lúcidos. O sea, es que una persona cuando pierde ese líbido no tiene la fuerza, la lucidez, carece de esa fuerza que necesita para emplearlo caminado a su liberación. Ahora, no confundamos la transmutación con la liberación. Es cierto que la vía sexual es una vía tántrica de liberación, y que si se sabe emplear nos puede ayudar en este sentido. Sí, eso es verdad, pero no creamos que la transmutación así coloquialmente nos va a llevar a la liberación. No, hay que emplear una metodología para esto.
Si ustedes estudian el tantrismo Kaula, pues se van a dar cuenta que allá hay una metodología, inclusive unas técnicas que si se hablara de esto, seguramente lo tendremos que hacer en otra plática, pues asustaría a la gente, asustaría a las personas. Y cuando tenga mi oficina privada nuevamente hablaré de estos temas, porque pues donde estoy no tengo la privacidad para hacerlo. Pero son temas escabrosos, son temas que pueden alarmar a las personas y sacarlos de contexto y nos pueden satanizar, ¿no? Hablando de las técnicas del kaulismo, del tantra kaula como tal. Pero la transmutación sirve para impulsar el proceso, más no es en totalidad el proceso en sí. O sea, si a esto no se le aplica una metodología a favor, pues imaginen, o sea, hay personas que inclusive tienen el siguiente problema. Les voy a comentar algo antes de contestar las preguntas restantes. Miren, grupo, hay personas que tienen problemas para eyacular. O sea, no llegan fácilmente a la eyaculación. Y le pueden hacer el amor a una mujer muchas veces y hacer y deshacer y no llegan. Entonces una pregunta, ¿estas personas por hacer eso se liberan? No, rotundamente no, sino que pues pueden conservar la longevidad, tener una mayor apertura de vida, eso sí, porque no se desgastan, pero de que esto les sirva, de que esto se convierta en la liberación, no. Tal vez si utilizaran esa propiedad que tienen innata, que nace con ellos, que viene con ellos, a su favor y aplicaran la metodología que enseña la vía tántrica, porque la metodología de la liberación tántrica es profunda. Entonces así sí, contesto entonces la pregunta, acompañada de transmutación y de los procesos de metodología, se puede conseguir la liberación. Paso a otra pregunta o acotación si tienen, adelante. Bueno, Aguilillo, esto es importantísimo porque esto no se hace de la noche a la mañana. Lo primero que nosotros tenemos que aplicar es la técnica del vaciado y liberarnos de esa represión que tenemos. Y esto ya lo hablo en privado porque son técnicas que no pues hablaré en este momento. Paso a lo de Gladys. Sí, efectivamente, Gladys, hay un drenaje, no solamente por la persona que está proporcionando su figura para que el otro se eyacule, sino que la persona, ya, déjame aquí ver. Efectivamente, si la persona está, Gladys, grupo, en una cópula virtual, o sea, se están drenando ambos, que si puede utilizarle la energía, sí tiene los conocimientos. Si no los tiene, difícilmente. O sea, tienen una conexión, sí, aunque estén a la distancia la tienen, porque están unidos. Y si llegan a través del orgasmo ambos, tienen una conexión en lo abstracto, ¿no? Como tal. Pero de que pueda utilizar la energía, no todo el mundo puede hacer esto. O sea, no todos pueden hacer esto. Hay personas que sí lo pueden hacer, que son personas que tienen conocimientos de ocultismo, de magia negra si se quiere, entonces utilizan esa energía para rebustecerse, es decir, tomar ese potencial ellos, ¿no? Que es lo que se hace. Y eso se utiliza mucho en el taoísmo. Y explicaré esto a continuación. Miren, grupo, en el taoísmo se dice que la mujer sí se puede venir, pero el hombre no, debe eyacular. Entonces, cuando se afirma esto en el taoísmo, es porque el hombre, cuando la mujer llega a ese estado, aprovecha ese caudal energético y lo absorbe, lo toma para sí. ¿Cómo? Pues a través de sus... ella emite unas excreciones. Hay mujeres que eyaculan muy fuerte, entonces ellos toman este caudal, lo beben como tal. Yo creo que en el Emperador Amarillo, en el libro del Emperador Amarillo, se habla de esto, ¿no? De cómo inclusive los mismos senos que botan una gota de ámbar, ¿no? Entonces, cuando la mujer es joven, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ellos, los taoístas, lo que hacen es drenar a la mujer y nutrirse con ese caudal de ella. O sea, esto está registrado en el taoísmo, no me lo estoy inventando yo. O sea, es una forma de aprovechar la energía que ella vierte al exterior, ellos no la dejan perder, la toman y la aprovechan.
Esto se hace de forma física. Ahora, que se pueda hacer de forma virtual, tendría que ser un nigromante, un mago, magrovino, un mago de estos, que tenga conocimientos y canalice ese fuego que está saliendo, esa energía, porque esa energía que sale, no me refiero al drenaje del agua como tal, sino a la energía que brota, a esa energía abstracta. Entonces lo aprovechará. Pero grupo, esto no lo puede hacer cualquiera. Entonces, Gladys, hasta aquí te contesto. Bueno, grupo, este es un tema maravilloso para conversarlo. Estaba aquí leyendo lo de ustedes. Sí, efectivamente, uno desde que se presta para algo, pues en ese justo momento hace el intercambio y pues se produce el drenaje. Ahora, no satanicen esto tampoco, porque por ejemplo, si uno del grupo tiene su novia a distancia, de pronto en algún momento quieren tener una intimidad o algo por el estilo, que no necesariamente consta de una masturbación, simplemente hay una forma tántrica a distancia también, que esto es importante hablarlo. El Vijnana Bhairava Tantra habla de esto también, ¿no? De cómo tener una unión sin pérdida, sin drenaje a la distancia. Entonces hacen la unión a distancia también, pero esto es para personas sumamente preparadas, porque imaginen, una persona le muestran la voluptuosidad, inmediatamente recurre a una expulsión, a una eyaculación como tal. Entonces, grupo, este es un tema pues bastante profundo y conversarlo así a vuelo de pájaro es complicado, pero sí es importante entender que todas las cosas tienen un uso. Un cuchillo se puede usar para bien y para mal, depende de cómo utilicemos esa herramienta. Bueno, Aguilillo, estamos empezando, por lo tanto no podemos sino dar las gracias a todas las personas que en este directo se conectaron y estamos aquí conversando. Claro, es una cifra muy mínima, por supuesto, pero esto va a ir aumentando, paciencia. Bueno, Gratiatir, sí, efectivamente, es que el punto es ese, es cómo llegar a protegernos de esta vampirización. Es que es una vampirización, o sea, la gente habla de vampiros, que Drácula le chupa la sangre, le rompe la aorta y le chupa el cuello y todo ese rollo, pero la vampirización, pues ustedes lo vieron tal vez en un video de los SH, donde hablan de cómo vampiriza a través del logocrático, del autologo egocrático cósmico común kármico, que yo llamo, ¿no? Es un autologo, ¿no? Que aquí todo es un vampirismo, pero aparte de ese vampirismo externo, pues existe también ese vampirismo energético que nos absorbe nuestra energía y nos vampiriza todos los días. Entonces, eso era lo que hablaba el señor Juan Matus. No crean que esto es solamente para enfocarnos a cosas meramente eróticas, no. Juan Matus hablaba de este drenaje energético, de cómo nosotros podíamos parar este drenaje, porque es que este drenaje no es solamente sexual, este drenaje es energético en todos los niveles, grupo. Tenemos un drenaje a nivel espiritual, a nivel material, en todos los niveles está. A nivel emocional, cuando una persona no controla su centro emocional, hay un drenaje, por supuesto que lo hay. Entonces, esas personas que sufren de excesos de alegría, de mucho exceso de alegría, drenan mucha energía. Y eso ya lo habló Gurdjieff. Por eso es que quiero hablar de los 5 centros de la máquina humana, para que nos centremos en esto del drenaje, porque el drenaje no es solamente sexual, grupo, es también de forma espiritual y sobre todo en los 5 centros de la máquina humana donde hay drenaje. Estamos hablando solamente de uno, que es el centro sexual, pero existe el drenaje en el centro emocional, en el centro intelectual, ¿sí? Entonces va a haber siempre ese drenaje y hay otro más fuerte todavía. No digo más fuerte en el sentido de que sea más poderoso, sino que es incontrolable, y es el centro motor. Y bueno, ya me entenderán ustedes. Hay personas que no regulan su movimiento, entonces gastan mucha energía en el movimiento, ¿sí? Los taoístas son tan cuidadosos con esto que hasta la palabra tiene para ellos una forma de cuidarse, porque ellos dicen que se gasta mucho chi. Ese chi como tal, esa energía, debe conservarse para cristalizar espíritu, dicen los taoístas, para producir el embrión áureo, grupo. Entonces voy a continuar con este tema porque está maravilloso. El drenaje no es solamente sexual,
Entonces hay que cuidar esos 5 centros de la máquina humana para que el centro emocional también y el centro motor no nos sigan drenando, grupo, porque eso es importante entenderlo. Ya regreso. Sin problema, Aguilillo, más que el ruido que yo tengo aquí, yo creo que les ofrezco infinitas disculpas por este ruido tan espantoso. Todavía no tengo una oficina cerrada. En cuanto a lo que dices abajo, efectivamente, es que este tema no es solamente a nivel sexual. Estamos dejando de lado otros centros de la máquina humana que yo considero sumamente importantes. El emocional, miren, grupo, el drenaje por el centro emocional, este sería otro tema, pero es tan importantísimo controlar, porque nosotros sabemos que ese centro emocional como tal es una forma de despilfarrar energía a raudales, ¿no? Entonces hay que cuidar esos 5 centros de la máquina humana. Yo no sé qué más quieran aportar ustedes, qué otra pregunta tengan, qué acotaciones van a hacer. Recuerden, pueden conversar entre ustedes, pueden hacer acotaciones, pueden enviar mensajes de audio que los estoy escuchando, pueden también participar en el sentido de formular sus inquietudes. En fin, ustedes decidirán cómo hacerlo. Lo importante aquí, grupo, es que participemos. Mire, esta tertulia no me la esperaba de esta forma. Yo me esperaba algo menos, pero me dieron una sorpresa. Y contrario a lo que dice Aguilillo, que son muy poquitos, pienso que fueron demasiados iniciando. Esto se va a ir sumando a medida que vamos ganando confianza y que la gente se va acostumbrando a las tertulias por aquí. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, grupo, pues yo no sé, lo dejo a consideración de ustedes. ¿Qué más tengan que aportar? Adelante. Bueno, bienvenida Michelle, estás por aquí, qué gusto me da saludarte. Gladys, el Aguilillo, María del Carmen, aunque no esté, sé que nos está escuchando. Gratiatir, un abrazo. ¿Quién se me queda por aquí? A todos un fuerte abrazo. No veo a John. ¿Dónde andará John? John es imperdible, ¿no? Él siempre está ahí. Bueno, ese es un tema maravilloso, grupo, que si le pusiéramos atención, pues todo sería a nuestro favor. Yo lo que pienso, grupo, es que si nosotros utilizamos inclusive la cosa más mala que haya en este mundo para nuestro beneficio, es sumamente valiosa. La sexualidad no solamente es el medio, hay otros medios también, por supuesto muy valiosos, pero como el tema hoy es ese, pues lo estamos conversando. Es una vía de liberación, es una forma de nosotros cargar nuestro potencial. Miren, ustedes se preocupan mucho, y en esto también entro yo, de mantener cargado el celular. O sea, nosotros entramos aquí porque todos estamos en este viaje, o sea, aquí nadie se salva. De mantener la carga al 100, por lo menos al 95% cuando vamos a salir, que no esté descargado, pero nuestro cuerpo lo dejamos descargar. O sea, no tenemos en cuenta que el cuerpo necesita esa carga del 100% que utilizamos para el celular, pero lo descargamos. Entonces es importante. Estas personas que utilizan el cuerpo descargado, pues seguramente su rendimiento, su potencial de rendimiento no va a ser el mismo. Sí, podrán moverse, podrán trabajar, pero no será el mismo potencial de rendimiento que tiene una persona que puede contar con ese caudal energético para su desarrollo motriz, ni siquiera espiritual, estoy hablando de forma física. Ahora, si esto se utiliza, como nos decía Gurdjieff, para el espíritu, pues mucho mejor, porque el control de los 5 centros de la máquina humana es importantísimo, grupo, y en otra ocasión haremos una conferencia sobre los 5 centros de la máquina humana, que me parece maravilloso conversar sobre esto. Cuando dejo mensajes en blanco, grupo, que no hablo es porque estoy revisando los mensajes, suelto el micrófono, entonces tengan paciencia, pero me da mucho gusto que estemos aquí conversando, porque es lo que quería en principio, que utilizáramos Telegram para hablar las cosas sin censura. Entonces, grupo, aprovechemos esta herramienta. Yo estoy maravillado, estoy muy feliz de estar transmitiendo esta plática en directo a través de Telegram. Y lo hago con el OBS Studio, es como si estuviera en YouTube. Leo los comentarios de ustedes, pero estoy muy relajado porque aquí puedo hablar ampliamente sin ser censurado, y eso es lo que me gusta.
Adelante, compañeros, sigan aportando, sigan opinando, hagan sus preguntas, conversen entre ustedes también, ahí los veo conversando, Michelle ahí respondiendo. Bueno, eso está muy bien, ya regreso. Bueno, grupo, yo quiero agradecer infinitamente a todas las personas que estuvieron conectadas, que nos aportaron sus opiniones, acotaciones. Quiero de alguna manera sentirme muy agradecido por ese regalo tan maravilloso que me han dado esta noche. Tal vez es lo que motive para seguir haciendo programas de esta índole. Quiero también invitar a todas las personas que no estuvieron en el video chat a que lo hagan la próxima vez que hagamos un directo a través de Telegram. También quiero agradecer infinitamente a las personas que vienen apoyándonos en todas las redes sociales, Facebook, Telegram, WhatsApp, entre otras. Entonces, grupo, muchas gracias, muy agradecido con ustedes. Vamos a finalizar esta transmisión. Les quedo muy agradecido y quiero que volvamos a hacer una tertulia. También les puedo decir que, bueno, podemos utilizar el fondo musical que gusten, también podemos hacer los temas y programas que ustedes prefieran. Ustedes dejarán, podemos hacer encuestas. Michelle, eres experta en encuestas, podemos hacerlas de 3 o 4 temas, elegimos uno para la semana, o puede ser día por medio, o cada, no sé, grupo, ahí vemos, pero vamos organizándonos para que esto nos salga mejor cada día. Un saludo a todos. Y no quiero despedirme antes de ver qué escribieron por aquí, ya para finalizar. Efectivamente, Gladys, por eso estamos aquí, antes de finalizar la transmisión. Así debe ser, unido, nunca será vencido un pueblo. Pueblo unido nunca será vencido, pueblo desunido pronto es vencido, ¿no? Mantengámonos unidos, como una familia hiperbórea aquí en este grupo, sobre todo donde no tenemos censura. Y luchemos por entregar también este conocimiento a las masas. No pensemos que hay elegidos. Cada cual entrega el conocimiento, si la persona lo toma bien y si no también. No hay que pensar en que si es o no es, eso no es cuestión de nosotros. Cada cual determinará si recorre este camino o lo deja pasar. Entonces, grupo, yo agradezco encarecidamente la atención prestada y me voy a ir con la alegría de haber hecho mi primer directo del año en Telegram, con la satisfacción completa. Esperamos que la próxima transmisión sea mejor y haya más personas acompañándonos. Buenas noches para todos, un abrazo, saludos, adiós.